¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Se saluda Hernán Oneto desde Ica, Perú. Bien, hoy día comentaremos temas un poco de filosofía, de la educación y de un gran filósofo español que nació en el año 1927, actualmente tiene 89 años, es profesor, escritor, maestro universitario y nació en Sevilla. Me refiero a Emilio Lledó, una persona muy carismática. Se le ve que tiene mucho cariño a su profesión de filósofo, aunque él, en una forma muy humilde, cuando le dicen que usted es un filósofo, él dice: soy simplemente un profesor. Emilio Lledó, pues, ha escrito muchas obras muy interesantes que invitamos a que las adquieran o las lean por internet, así como sus conferencias. Hace ya un tiempecito que lo estoy siguiendo y me parece muy interesante escuchar a este intelectual, a este filósofo, a este polígrafo, a este erudito y muchos términos que le podemos dar. Bien, él en una de sus entrevistas habla de los políticos y él dice que los políticos deben servir y no servirse, ¿no? Lo que pasa ahora es que la mayoría de políticos en el mundo, y aquí en el Perú es más notorio quizás, los políticos van a llenarse los bolsillos de plata y el pueblo no les interesa. Y eso es lo que él decía. Si tú tienes las ganas de ser político, primero examínate interiormente y di si tienes esa cualidad de servir. Y si no la tienes, pues regresa a tu casa, ¿no? Él también menciona en una de sus partes, porque sus conferencias son muy extensas, de horas, ¿no? Dice que los políticos, algunos, pues dicen, ¿no?, que las cosas caen, así como decía Alan García, que la plata viene sola. Si lo vemos desde el punto filosófico, ¿qué cosa es lo que cae? Cae la lluvia, cae el granizo, la nieve, etc. Las cosas se consiguen, queridos amigos, con trabajo y con esfuerzo, además del conocimiento adquirido. Como siempre lo menciono en mis videos, la verdad te hará libre. Pero previo a eso, tienes que tener una formación, un estudio, no necesariamente de la universidad, sino ser un autodidacta, si es que no puedes ir a la universidad. Y sumado a todo esto, adquieres esa información que se transforma en conocimiento y llegas a la verdad de las cosas. Y la verdad, como siempre lo digo, te hará libre. Habría que ver, hablando de los políticos, cómo se vería un corrupto en el espejo. Yo creo que sería algo pavoroso, ¿no? Primero verte como eres y después mirarte nuevamente en el espejo y ver lo que tienes en tu conciencia. Y de esto vamos a hablar dentro de un momentito, porque conciencia es una cosa y conciencia, la que se le ha escapado la S, la que es sin S, es otra cosa y no hay que confundir. Pero el corrupto se debe ver en realidad un ente monstruoso, ¿no?, horroroso. Y si lo miramos nosotros, y si tenemos el sentido de la vista desarrollado, pues
lo vamos a mirar como un monstruo, ¿no? Como un orco, como la de las películas de El Señor de los Anillos. Porque tiene internamente, en su conciencia, que está totalmente podrido por la corrupción. Y están siendo formados así. Y la humanidad está en decadencia de valores, de moral, de principios, de ética, de afecto y de una total indiferencia. Y digo de conciencia y no conciencia sin ese, porque la definición de conciencia podemos decir que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, del estado en que se encuentra y de lo que hace. Otra definición podría ser la facultad del ser humano para elaborar juicios personales de carácter moral, de carácter ético, sobre lo que está bien y lo que está mal, con relación a sí mismo y a los demás. Tener la conciencia sin ese, tranquila, significa que no nos ha hecho nada que creas, o que no has hecho nada que creas que está mal. Como se dice, fulano de tal tiene la conciencia limpia. Que su conciencia lo juzgue, son términos, conciencia. La otra parte es la conciencia con ese, que es la parte interna del ser. Es ya lo intrínseco, lo endógeno, lo de adentro del ser. Esa es la conciencia con ese, ¿no? Y el maestro decía esto, pues, que mirarse al espejo debe ser aterrador de un corrupto. Y yo creo que sí. Yo siempre les comento que me junto con ciertos amigos que son lectores, que les gusta leer, que les gusta invertir el tiempo en leer y no perderlo en tonterías. Y estuve hablando con el doctor Rafael Mendoza, y disculpa, Rafael, que ponga tu apellido, pero las pocas veces que nos hemos reunido, siempre te he felicitado por ese bagaje de conocimiento que tienes, esa forma de interpretar las cosas, y más bien, y yo te lo dije, eres un filósofo, porque profundizas en demasía las cosas, y eso es importante para saber el porqué de las cosas y para que no seamos engañados. Y tú una vez me dijiste lo que estoy comentando ahora, que cómo se debe mirar el corrupto. Debe de sentir vergüenza. Debe de sentir vergüenza. Y eso debe ser así. Pienso que debe ser así. Se debe sentir avergonzado, ¿no? En su conciencia. Me siento avergonzado de mi conciencia. Y su conciencia con ese, estoy seguro que también se debe ver muy afectada. Emilio, este gran filósofo, Emilio Diego, siempre comenta en sus conferencias, y él pide disculpas inclusive, porque siempre tiene que mencionar a un gran personaje, que lo marcó hasta hoy día, que tiene 89 años, y que ya es jubilado, por supuesto, y habla de su gran maestro, cuando él estuvo en la guerra, explica algo de la guerra, de las consecuencias de la guerra, y tenía un maestro, Don Francisco, que marcó su vida, como les digo. Y fue un maestro que trataba con cariño, con ternura,
compasión de lo que él hacía, que los formaba a los niños, que los hacía pensar, que los hacía filosofar. Y eso que los alumnos eran pequeños, de 10 años a 11 o 12 años. Recuerda que los hacía leer la obra del Quijote. Y después, lo que viene acá para él fue algo que lo marcó, como les digo, que les pedía sugerencias de la lectura. ¿Qué es lo que habían leído? Eso marcó la vida de Emilio Lledó, que después lleva hasta ahora sus 89 años con esa marca. Pero, ¿qué pasa cuando te dicen sugerencia de la lectura? Es una palabra, sugerencia de la lectura, pero si tú te empiezas a pensar, a filosofar, porque todos somos filósofos, aquí no hay que tú sí y yo no, todos somos filósofos en diferente nivel, diferente manera, diferente percepción, pero todos filosofamos de una u otra manera. Entonces, ¿pero qué significa esto de la sugerencia de la lectura? La sugerencia de la lectura te da libertad, te da la creación, la creatividad, la libertad infinita, la posibilidad del diálogo, de entablar un diálogo con tu propia mente, con tu propio conocimiento de lo que has leído, y lo tenías que plasmar en un papel y dar esa sugerencia de lo que habías leído. Le daba una libertad total al alumno, sin coaccionarlo, sin presionarlo, sin maltratarlo, y el alumno daba rienda suelta a su libre albedrío y a su diálogo interno, que lo plasmaba en un papel después de haber leído la obra del Quijote. Yo preguntaría, ¿cómo están los maestros acá en el Perú? ¿Qué está haciendo el gobierno para cambiar esto? ¿Cómo están acá? ¿Qué están haciendo los maestros? Y yo pregunto, si evaluaríamos a los maestros, ¿cuántos quedarían? Muy pocos. Y hay que hacer pues grandes cambios en la educación. Pero para esto se necesita presupuesto, capacidad y ganas de hacer, de dar, de servir, de tener esa voluntad de ayudar, de engrandecer un país lleno de corruptos. Capacidad y ganas de hacer las cosas y ser honestos y dejar que el Estado sea nihilista con H. ¿Y qué significa esto de nihilismo? El nihilismo es una doctrina filosófica que niega el posible conocimiento y el valor a todas las cosas. Y por eso que los países estamos así como Perú, porque a los políticos les conviene tener un conglomerado, un grupo de gentes con poco conocimiento. El político es nihilista, es una cuestión filosófica del político que destierra el conocimiento, destierra que tú leas, que pienses, que no seas hombres libres, que tengas en tu cerebro, en tu mente,
un cúmulo, como un taco que no te deje prosperar y te cierres en lo que tienes a la mano y no pienses, no actúes. Y claro está, todo esto para poder manipularnos y manejarlos. Todas estas cosas que estoy hablando es ya por cuenta propia, ¿no? De lo que estoy viendo. Y en parte es de lo que ha hablado Emilio Lledó. Qué difícil tiene el gobierno el camino para transformar la educación. Para terminar, quería hablar un poco de este gran filósofo Sartre, que es Jean-Paul Sartre, que es filósofo, dramaturgo, escritor, novelista, activista, y dijo algo muy cierto. Aunque parezca un poco duro por el adjetivo, y dijo: el hombre está condenado a ser libre. Qué lindas palabras de este gran filósofo, Jean-Paul Sartre, francés. Uno también muy influyente hasta el siglo XXI. Así como lo es Friedrich Nietzsche, que ya estoy terminando de leer una de sus obras. Y me parece impresionante, porque si ustedes escuchan las entrevistas de los filósofos, los buenos filósofos, los grandes filósofos, todos mencionan a Sartre, a Nietzsche, a Jung, a Kant, ¿no? Y si retrocedemos un poquito más, como Emilio Lledó, que él es un filósofo también de las culturas antiguas, él habla de Platón, y que Platón era un filósofo, y su nombre no era Platón, por si acaso, él tenía otro nombre, sino que era una persona robusta, de espaldas anchas, y peleó en guerras, pero era un sabio en conocimiento. Y Platón tenía su forma de filosofar dialogando, conversando, haciendo un coloquio, no monólogo. Por eso que él tiene una obra que habla los diálogos de Platón, porque el monólogo es el que estoy haciendo yo, porque no hablo con nadie que está a mi alrededor. El diálogo es cuando hay dos personas, y el coloquio es cuando hay dos personas o más, cientos. Entonces Platón era una persona que hacía su filosofía dialogando. Pero él tenía un discípulo, Aristóteles, y Aristóteles puso otro tema, puso, ¿qué le podría decir? Otra forma de filosofar, con la percepción, con la visión, con la vista. Era muy observador, muy perceptivo. Por eso cuando le preguntan a Emilio Lledó, ¿usted quisiera nuevamente ser profesor universitario? Él dice que no, porque eso es mucha pompa, mucha cosa. Yo quisiera ser, dice Emilio Lledó, profesor de niños, para enseñarles a pensar, a filosofar, para darles una manzana o una naranja y que filosofen en ella, que vean por qué es una naranja. ¿Por qué? ¿Cómo es una naranja? ¿Cómo se forma una naranja? Que vean el árbol y lo analicen. Ah, es un árbol. No. Enseñarles a filosofar. Que vayan a un río y vean las piedritas del río y el agua que transcurre. Y que empiecen a pensar del agua, de las piedras. Eso es filosofar. Como también lo decía, me estaba olvidando de este filósofo, Martin Heidegger, El ser y el tiempo.
Es una obra muy importante de Heidegger. Es un filósofo alemán muy influyente. Y esta obra de más de 400 páginas, esta de acá, El ser y el tiempo, habla del ser. El ser. ¿Quién es el ser? Una filosofía muy profunda. Y él habla que el ser ha sido arrojado al mundo, eyectado, empujado al mundo, para experimentarlo. Y al final sabe también que va a morir. Porque la muerte también es una filosofía muy profunda que después vamos a conversarlo. Entonces, todo esto que les digo, amigos, es un pequeño aporte que les estoy dando y que puedan conversar también con sus hijos. Yo ya soy adulto, ya mis hijos pues son mayores y tú estás educando todavía niños, chiquitos. Y si tienes niños de 3 años a más, sería importante darle más conocimiento. Ustedes saben que el niño a partir de los 3 años ocurre algo milagroso, por decirlo así, dentro de su cerebro, y él empieza a comprender la gramática. Yo diría que si no hubiera gramática, no hubiera diccionario, no hubiera gramática, y ambos se complementan, porque el diccionario es el significado de las palabras, pero la gramática es la comprensión de las palabras, la mezcla, la unión, y empiezas a armar oraciones, a hilvanar más palabras. Entonces a los niños a partir de los 3 años empiezan a comprender la gramática y por eso empiezan a hablar más fluidamente y a combinar oraciones, frases, palabras, lo que no ocurría antes de esa edad. Claro que hay unos que se adelantan, como en todos los tiempos, ¿no? Como los genios, o hay niños que tienen 2 años y hablan 3 idiomas, como hay casos, ¿no? Entonces, incúlcale a tus hijos la lectura, incúlcale el pensar, agarrar cualquier cosa y dile, mira, esto es así, asá, así se siembra, cómo se le echa el agua, cómo se le echa el abono, mira cómo crece, mira cómo esto ya tiene vida, mira sus frutos, que después te lo vas a comer. Explícale cómo es un proceso de vida, por ejemplo, de una planta, ¿no? Ese es un consejo que te doy yo como adulto. Y no me creo un filósofo ni nada, porque ya lo he dicho que todos, como lo dice Emilio Lledó, todos somos filósofos, porque todos pensamos de una u otra forma, pero unos más que otros, y otras personas son más lectoras que otros. Ese es un consejo. Aquí nomás lo dejamos y nos estamos viendo hasta mañana. Gracias y nos vemos.